En 2017, el régimen de Maduro anunció su intención de retirarse de la Organización de los Estados Americanos, en la OEA, y por ende de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En 2019 se envió una comunicación donde se formalizaba, se debía concretar, mejor dicho, la salida de Venezuela. Pero esta decisión se revirtió al ser reconocido el gobierno interino de Juan Guaidó ese mismo año. Recientemente se produjo una sentencia que marca un antes y un después, con una importancia absoluta para las víctimas venezolanas que podrán ser amparadas por el sistema interamericano. Quiero saludar en nuestros estudios en Washington a Génesis Dávila, activista por los derechos humanos venezolana y presidente de la organización no gubernamental Defiende Venezuela. Génesis, bienvenida, buena tarde para ti. Muy buenas tardes, Idania. Muchísimas gracias por recibirme en tu programa. Gracias a ti. ¿Cuál fue esta sentencia? Y hablemos de su importancia, lo vamos desgranando. Bueno, la sentencia ha sido emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 21 de agosto, en el caso Chirinos Salamanca versus Venezuela. En esta sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la Convención Americana sobre Derechos Humanos se mantiene vigente para Venezuela y además con efectos retroactivos desde su primera ratificación en 1977. Esto implica que al estar vigente la Convención, la Corte también tiene su jurisdicción reconocida sobre Venezuela, lo que quiere decir que la Corte está facultada para conocer sobre violaciones de derechos humanos que sean imputadas a Venezuela. La Corte está facultada, eso lo entendemos perfectamente. Ahora, ¿qué pasa cuando esta Corte, como en esta sentencia que mencionas, falla a favor de las víctimas? Es decir, logramos el fallo, pero que Venezuela actúe, que el régimen reconozca. Bueno, esto es muy importante entenderlo porque de hecho las sentencias de la Corte son de carácter obligatorio, pues se trata de un órgano jurisdiccional. Y precisamente por la relevancia y por la obligación de cumplir con estas obligaciones es que en el pasado Venezuela intentó salirse de la competencia de la Corte. ¿Para qué? Para no quedar obligada. Esto ocurrió en el 2012 con la denuncia de la convención que hiciera Chávez en ese momento y que se hizo efectiva en el 2013. Y es apenas hasta el 2019 que se vuelve a ratificar a través del gobierno interino y finalmente en el 2025 es que se reconoce esa ratificación por la Corte. Ahora, directamente respondiendo tu pregunta, ¿el Estado debe cumplir con esas obligaciones? Sí debe cumplir con esas obligaciones. De acá la importancia de que las víctimas denuncien y documenten los casos de violaciones de derechos humanos ante los organismos internacionales. Ahora, evidentemente siempre lo estamos recordando cada vez que se puede, lo importante de documentar, lo importante de denunciar, cuando la gente nos pregunta, pero bueno, ¿para qué denunciamos si no sirve absolutamente de nada? Sí sirve. Expliquemos por qué sí sirve, por qué hay que seguir denunciando y documentando. Sí sirve, Idania, y un gran ejemplo de esto es precisamente lo que acaba de ocurrir con el caso Chirinos Salamanca y otros en contra de Venezuela. Este fue un caso de violaciones de derechos humanos que ocurrieron entre el 2016 y el 2018. 12 funcionarios de la policía de Chacao terminaron detenidos arbitrariamente en Venezuela, sometidos al resguardo del SEBIN en el helicoide. En el SEBIN, en el helicoide, estas personas fueron sometidas además a tortura, tratos crueles, inhumanos
y degradantes. E incluso cuando el tribunal dio la orden de que fueran liberados, es decir, que emitió una boleta de excarcelación, el SEBIN se negó a ejecutar esta instrucción y ellos permanecieron detenidos aún teniendo la orden de un tribunal sobre su libertad. ¿Qué pasó con esta situación? Bueno, en Venezuela esto no fue escuchado. Entonces las víctimas se dieron la tarea de documentar y denunciar internacionalmente. Esto se hizo a través de la Organización de Derechos Humanos Defiende Venezuela, con el apoyo de la abogada también Andrea Santa Cruz y otro equipo de abogados que forman parte de la Organización de Derechos Humanos Defiende Venezuela. Se documentó en el 2017. La Comisión Interamericana comienza a escuchar de este caso y muchas veces nosotros escuchábamos, no denuncien, esto va a tardar demasiado tiempo. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni siquiera tiene competencia para conocer este caso. Sin importar todos estos obstáculos, nosotros seguimos insistiendo con el litigio. Eventualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe de fondo. En este informe de fondo, la Comisión reconoció la responsabilidad internacional del Estado venezolano por las violaciones de derechos humanos cometidas en contra de estos 12 funcionarios. Reconoció que habían sido sometidos a tortura, a tratos crueles, inhumanos y degradantes, que se les había violado el debido proceso, el derecho a la libertad, a la integridad personal y también se les había afectado su derecho a la vida. Ahora, gracias a ese informe de fondo, la Comisión decide remitir el caso a la Corte Interamericana y finalmente llega el caso a la Corte y todavía el Estado venezolano dice no, nosotros no vamos a conocer de esto porque no hay competencia. Y finalmente, gracias a la insistencia de las víctimas y de su equipo de defensa, la Corte reconoce que sí hay competencia, que la Corte ratifica su jurisdicción y que la Convención Americana sigue vigente para Venezuela, y no solo para este caso, sino para todas las víctimas que se quieran amparar en este sistema. Eso lo entiendo, pero vamos a lo práctico para quienes nos están escuchando. ¿Cómo beneficia esto a esos 12 funcionarios que están detenidos? Bueno, estos 12 funcionarios, eventualmente cuando se conozca sobre el fondo del caso y haya una sentencia por parte de la Corte, si la Corte, al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, determina que estas violaciones fueron ciertas y que además son imputables al Estado venezolano, el Estado será obligado a investigar estos hechos, a reparar a las víctimas y además a ofrecer garantías de no repetición. Y esto es algo que lamentablemente no ocurre en este momento en Venezuela a través de la justicia local. ¿Por qué? Porque lamentablemente jueces, fiscales y defensores públicos no están trabajando para conseguir justicia, para amparar a las personas que se someten al debido proceso. El debido proceso no existe en Venezuela. Por eso los organismos internacionales son una de las pocas vías que tienen las víctimas. Son lentos, sí, son muy lentos, pero de nuestra parte y de la parte de las víctimas, lo que hay que hacer es denunciar, porque eventualmente el tiempo seguirá pasando y lo más importante es que podamos seguir avanzando también con estas denuncias para obtener justicia. Eso es importante. La justicia internacional es lenta, bien que lo has dicho, la gente siempre pregunta en relación a esto, ¿no? No es tan expedita como sería la justicia directa, pero en aquellos países como Venezuela, donde la justicia no existe, donde la justicia se manipula, donde la justicia no garantiza el derecho al debido proceso para las víctimas, la justicia internacional pasa a jugar un papel absoluta y totalmente preponderante. Por eso siempre es bueno informar sobre esto y por eso siempre es bueno aclararlo y repetirlo, como está haciendo Génesis en esta oportunidad. Ya que hablas de la lentitud de la justicia, me quiero ir a otro escenario, porque tiene que ver, y me gustaría un comentario tuyo, con 3 venezolanos que han decidido hacer una huelga frente a la Corte Penal Internacional buscando se produzca alguna reacción en relación al caso Venezuela.
Así es, Idania. Estamos en una situación muy compleja de cara a la Corte Penal Internacional, porque desde el 2018 la Corte Penal Internacional está estudiando la situación de Venezuela. Primero, en el 2018, cuando ellos comienzan su examen preliminar, querían determinar si en Venezuela se habían cometido o no crímenes de lesa humanidad. Y en estas fases pasamos muchísimos años esperando a que la Corte determinara si creían que habían bases suficientes para entender que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad. Esto se superó, la Corte Penal Internacional reconoció que en Venezuela sí se habían cometido crímenes de lesa humanidad y finalmente abre una investigación. Sin embargo, ya un par de años han pasado desde que se abrió la investigación y a pesar de que el año pasado comenzó otra vez un pico de represión que además no ha culminado, teniendo más de 2.000 asesinatos después de las elecciones presidenciales, más de 2.000 detenciones, perdón, y más de 25 asesinatos en un periodo de solamente 2 semanas, y que todo esto se orquestara públicamente, asumiendo funcionarios del alto mando responsabilidades a través de canales de comunicación oficiales y que la Corte no siga avanzando con la investigación, causa muchísima desesperación y frustración. ¿Por qué? Porque las víctimas quieren justicia, saben que la justicia no la pueden obtener en este momento en Venezuela y por eso sus últimas esperanzas recaen en los organismos internacionales. Ya la Corte Penal Internacional tiene pruebas suficientes, documentación suficiente, información pública suficiente para comenzar con las imputaciones y continuar con el juicio. No lo ha hecho y por eso las víctimas, en un grito de desesperación, acuden directamente a La Haya para hacer una huelga de hambre. Ahora, Génesis, volvamos al caso que nos ocupa y que tiene que ver con el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Tú piensas que esta sentencia Chirino-Salamanca contra el Estado venezolano marca ciertamente un hito para las víctimas? Marca un hito histórico, no solamente para las víctimas venezolanas, sino para la región entera. ¿Por qué? Primero, para Venezuela, porque al ratificar la validez de la convención implica que las víctimas pueden seguir acudiendo al sistema. Y ahora este periodo está blindado, especialmente cuando se trata de un periodo en donde tantas violaciones de derechos humanos se han cometido. Segundo, el Estado venezolano ahora se encuentra en una situación muy complicada porque incluso si quisiera denunciar otra vez la convención, bueno, al menos estarían protegidos los casos hasta el 2025. Y si el régimen de Nicolás Maduro quisiera denunciar la convención en este momento, bueno, también tendría que hacer una especie de reconocimiento tácito a esa validez del reconocimiento de la ratificación de la convención hecha por el gobierno interino. Entonces las víctimas venezolanas acaban de quedar blindadas para poder seguir presentando sus denuncias ante la comisión y que eventualmente puedan ser tramitadas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, otra cosa importante, con el caso Chirinos-Salamanca, por primera vez una Corte Internacional estudiará la situación del helicoide, conocido hoy como un centro de torturas en Venezuela, un centro de torturas por el que han pasado tantos presos políticos. Habrá un experto que específicamente estará desarrollando este punto dentro de las audiencias que serán públicas para dar a conocer cuál es la situación real del helicoide en donde se tortura a la gente en Venezuela. Esto también permitirá que hayan avances en el sistema interamericano sobre los mecanismos de protección para las personas privadas de libertad. Y ese ha sido un punto que ha destacado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de fondo. Además, otro punto que puede ser de reconocimiento para las víctimas o que les abre una esperanza son las conclusiones, las recomendaciones, las obligaciones que se derivan de esta sentencia. Por ejemplo, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado a la Corte que se tiene que hacer una evaluación del helicoide, del SEBIN, que hay que reestructurar este cuerpo y que no se puede permitir que las personas sigan estando privadas de libertad sin que se respeten sus garantías. Yo iría más lejos, yo creo que hay que pedir que se cierre el helicoide, hay que pedir que completamente sea reestructurado el sistema de justicia en Venezuela.
Es Génesis Dávila, activista venezolana y presidente de la organización no gubernamental Defiende a Venezuela. Génesis, gracias por acompañarnos. Buena tarde para ti. Muchísimas gracias.